Respondiendo a las preguntas que más me hacen estudiando veterinaria, aquí les tengo todo lo que me enviaron en Instagram y también recopilé algunas preguntas sueltas de TikToks que más se repetían, así que hoy estoy aquí con mi roommate y mejor amiga Frida, Ok. que también me va a ayudar a responder las preguntas porque ella también estudia veterinaria. La primera, ¿se ve algo de matemática o de números? Nada, absolutamente nada. Sí, bastante. Sí, o sea, en todos los años de la carrera vas a ver números, sobre todo yo me acuerdo en primer año fue cuando era más intensa las matemáticas porque teníamos una asignatura que se llamaba Y bioestadística. estadística. Traumas. Eh, Y a lo largo de la carrera, como que en todas las asignaturas, en algún momento vas a ver fórmulas. O sea, muchas fórmulas para todo, para farmacología, farmacología, fluidoterapia. Después, cuando vean, bueno, no sé si todas las universidades ven ciencia de los alimentos, o sea, sí, siempre. la siguiente es, ¿qué materia es la más difícil de la carrera? Responde tú primero si quieres. No tengo idea. Yo pienso que para mí la más difícil fue bioquímica. Okay. Fue bioquímica porque aquí, bueno, nosotros estudiamos en España y no se da la misma bioquímica en bachillerato aquí en España que en otros países. Los nativos. Entonces todos los españoles habían dado en bachillerato bioquímica como las bases que vinimos a dar aquí en la universidad y yo sentía que yo no tenía ninguna de esas bases. Entonces para mí fue como comenzar de cero y ver bioquímica desde el inicio. Entonces a mí me costó mucho esa materia. Sí, es verdad, bioquímica fue difícil. Me parecían difíciles, pero no porque fueran difíciles, sino porque no me nacía el interés de yo querer estudiarlas. Entonces es complicado. Y no pones atención en clase, entonces después no entiendes nada. Pero no creo que sea porque son difíciles en sí. Sí, es cierto, es cierto. Solo Aunque todas es, las materias tienen como su grado de dificultad, pero sí. creo que igual depende de la persona. Es difícil aprenderse la anatomía de los animales. Sí, No, sí, pregunta no. del millón. Para Monse no porque tiene memoria fotográfica, pero para mí sí. O sea, sí es difícil porque realmente pues es que como creo que la mayoría de personas saben, en veterinaria vemos muchísimas especies al mismo tiempo, sobre todo en primer año cuando te tienen que enseñar toda la anatomía de golpe. Entonces, sí, o sea, sí es difícil, pero creo que tenés que encontrar tu técnica de estudio como ideal. Muy difícil hasta que, bueno, yo estudio todo con como tarjetas, como flashcards. Entonces, eso fue en primero y yo no sabía que mi mejor manera de estudiar era con tarjetas. Entonces, la primera vez que estudié para anatomía fue una pesadilla porque yo solo veía las cosas y las veía y se me olvidaban y tal cual. Pero después encontré mi manera de estudiar y al final todo se puede dar. Sí, ok. La siguiente, hecha por ¿qué tanto lloras en veterinaria? Todos los días. ¿Respondes tú primero o yo? Tú. Para ser súper honesta, yo he llorado creo que dos veces en toda la carrera de los 5 años. Really? Y dos, o sea, las dos veces fueron porque venía regresando de un examen que yo sabía que no había pasado. ¿Cuántas veces has llorado? Yo he llorado muchas más veces. Nunca después de un examen, pero sí antes de. Por los Exámenes. nervios. No, ni siquiera nervios, como el estrés de voy a ir a un examen y no me sé nada y me está frustrando mucho, o no alcancé a estudiar y me está estresando. O sea, el Okay. estrés es lo que me hace llorar, pero nunca he llorado como por, ay, suspendí el examen, sino lloro por, Yo ni siquiera había suspendido el examen, o sea, yo lloré y fue contigo. sí, Fue con un examen como de introducción a la veterinaria, a la clínica veterinaria, y teníamos que hacer como tres prácticas en perros, en caballos y luego en vacas. Pero si tú suspendías o sea, tenías que pasar dos animales, digamos, para pasar el examen, dos de tres. Y yo salí del primero, que era perros, y yo había estudiado para el examen, yo me sentía súper preparada, súper lista. Y cuando salí del examen, porque era un examen oral, que pues, la profesora te podía preguntar cualquier cosa, eh, yo estaba nerviosa porque también era mi primer examen oral de la universidad, o sea, estábamos empezando segundo de carrera. Y yo estaba nerviosa y me fue mal, no sabía, se me olvidaron las cosas, no me sentía yo, no sé,
Me sentía frustrada ese día, así que esa fue la primera vez que lloré por la carrera y fue en segundo. Y yo muerta del miedo porque me tocaba a mí entrar después y vi a Monse salir llorando. Tenía los ojos, iba a llorar. Sí. Llorosos y yo así de, me toca a mí. La siguiente pregunta es consejos para temas delicados, producción animal. Temas delicados como... Creo que la pregunta está haciendo referencia como a las materias de producción, o sea, por la parte de zootecnia, en donde pues obviamente tenés que ir a mataderos, ver cómo funciona toda la industria de la producción animal y eso. Así que pues si quieres responder tú primero. Sí, bueno, supongo que es difícil porque la mayoría de los veterinarios yo creo que entran a estudiar veterinaria porque les gustan las mascotas, no porque quieras ir a un matadero o cosas así. Entonces sí es difícil y yo recomiendo que las personas que son muy dedicadas con este tipo de cosas, que tal vez se planteen otro aspecto. Por ejemplo, si quieres trabajar con animales, a lo mejor te viene mejor meterte a algún curso para ser una ATV, o sea, un asistente o una enfermera veterinaria, porque eso lo ves toda la carrera, vas a ver bastante. Bueno, no sé, estoy desanimando. O sea, sí, igual. Siento que igual a lo largo de la carrera vas a ver muchas cosas que no te llaman la atención. Producción es una de esas. O sea, por ejemplo, a mí, bueno, a ti tampoco creo, no nos llama la atención ninguna parte de la producción ni de la industria. Es más que todo como la parte clínica. Pero sí pienso que es un aspecto que igual es importante como conocer, ¿sabes? Tampoco ser ignorante en ese sentido y pensar que los veterinarios solo estamos para perros, para gatos, que estamos en la clínica o que estamos en el hospital, sino que al final, pues es cierto que la carrera de medicina veterinaria tiene muchísimas salidas profesionales y dentro de la rama de producción, pues hay muchísimo trabajo, pero sí pienso que, pues es un tema delicado, pero lo que yo te puedo decir es que no es el único tema delicado que vas a ver en la carrera o que te puede como sorprender. Entonces, pienso que hay que ir con una mente como un poco abierta porque no todo es color de rosa en la carrera, no todos son animales vivos y que estás curando a todos, salvando a todo el mundo, sino que pues tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas al final como cualquier carrera y como cualquier trabajo. Y que es muy útil, porque yo he escuchado muchas historias de clínicas normales donde les llega una oveja o cosas así. Así que tal vez no lo quieras estudiar, tal vez el estudiar no sea pesado y veas cosas que, pues, tal vez son delicadas, pero es útil, es Sí, útil. es cierto, es cierto. Responde, porfa, ¿qué te hubiera gustado saber antes de empezar la carrera? Si te la sabes, responde tú. Que esta carrera cometí un grave error. ¿Qué hago aquí? Contexto es que ella no iba a estudiar veterinaria. Sí, como 3 días, bueno, no es cierto. 3 días antes de venir a la universidad ella dijo, voy a estudiar veterinaria. Yo iba a estudiar como business, o sea, administración de empresas, y ya. Me llegó un impulso y me volví veterinaria. Así que esa es tu señal. Honestidad, cuántas cosas que no tienen que ver con clínica veterinaria vas a tener que estudiar. Y creo que no es lo mismo en todas las universidades, porque, por ejemplo, yo soy mexicana, en México hay ciertas universidades donde solo se ve clínica veterinaria de pequeños en los 5 años de carrera, entonces obviamente salen veterinarios súper formados en clínica, pero si te metes a una carrera como normal de veterinaria y zootecnia, la cantidad de cosas que no son de clínica es muchísima y es pesado. En especial si no sabías antes de entrar a la carrera, como que te pega de golpe, ¿sabes? Como Sí, de, es cierto. wow. También saber que conforme van pasando los años, tú tenés que ir relacionando como temas entre sí, porque no se trata solo como de aprenderte las cosas, ir al examen, escupirlas y ya está, y que se te olviden, porque luego entras, o sea, pasa verano y entras al siguiente año y todos los profesores es como, ok, vamos a estar en patología general. Para esto necesitan los conocimientos del primer semestre, del segundo semestre, como que conforme van pasando los semestres, van pasando los años, tú tienes que ir relacionando todo entre sí, como porque es un solo bloque. Al final como que te empezás a sentir un poco abrumado porque no estás aprendiendo como las cosas en conjunto. Y eso pues te puede como frustrar a veces, siendo yo. Sí, o sea, si te aprendes las cosas para un examen y luego reseteas cerebro, Mal. colapsas después con las Sí. demás cosas porque si solo lo aprendes pero no lo entiendes, es imposible como seguir adelante. Bueno, se puede, Se puede. pero te haces la vida 1000 veces más difícil.
Sí. La siguiente, yo ya voy en quinto semestre y siento que solo sé lo básico. Ayuda. Pero a quinto semestre Es segundo y medio. nadie sabe nada. No sé nada. Estoy súper honesta, yo me he sentido así, creo que todos Toda los la años de la carrera. carrera, que siento que no sé muchas cosas. O a veces estoy, no sé, de turno en el hospital y hacen alguna pregunta a los veterinarios y deberíamos de saber la respuesta en teoría, porque te dicen, esto ya lo vieron el semestre pasado, esto lo vieron en primer año, en segundo año, y muchas veces no sabes la respuesta. Entonces a mí me ha pasado de pensar que no sé las cosas, pero creo que a veces es solo por falta de confianza o por nervios, ¿sabes? Sí, es verdad. Y también yo siento que algo que te ayudaría mucho sería como, por ejemplo, yo me sentía mucho así en primero y segundo año de la carrera. Y en verano del segundo año y de ahí en adelante empecé a hacer muchas más prácticas como en clínicas reales. Y tú piensas que no sabes nada, pero después cuando ya te pones en práctica, te empiezas a dar cuenta de que sí sabes. Sí, es Solamente es cierto. como lo estudias y si no lo pones en práctica, tú no sabes que sí lo sabes. Sí, sí. Entonces cambia muchísimo como en realidad como ponerte a hacer las cosas en vida real. Si quieres estudiar veterinaria, pues hacelo con todo. Y sigue Montserrat en YouTube y en TikTok. Gracias. Instagram y en Facebook. Ok, así que pues nada, eso. Nos vemos en el próximo video.